Espada en mi mano, pelearé la batalla por medio de la fe. Tengo espada en mi boca, tengo espada en mi mano, pelearé la batalla por medio de la fe. No es por mis propias fuerzas, sino la batalla es de Dios, y es por eso que soy más que vencedor. Dilo. Más que vencedor en Cristo, más que vencedor en Él, más que vencedor en Cristo, soy más que vencedor. Más que vencedor en Cristo, más que vencedor en Él, más que vencedor en Cristo, soy más que vencedor. Bienvenidos al discipulado familiar de Iglesia Shekinah Ministerio. Bendiciones, amados hermanos, muy buenas noches, un gusto poder estar a través de estos medios, en las casas, en los diferentes lugares donde estén llegando a sintonizar esta señal. Le doy gracias al Señor por este privilegio que nos permite y quisiera empezar con una oración para ponerlo en manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por el privilegio que nos das y que nos permites reunirnos en tu casa, Señor, para transmitir, Señor, este mensaje precioso, Señor, a toda tu iglesia, Señor, a través de los medios de comunicación digitales. Te pido, por favor, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes, que nos auxilies, papito lindo, que nos bendigas a través de tu palabra, que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que nos conforte, el que nos consuele, que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que venga en esta hora a hablarnos. Señor, declaramos, papito lindo, que tú tomas control y autoridad de los aires, de los ambientes, aún en los hogares, en las casas, que tú tomas el control y la autoridad, Señor, de todo lo que estamos haciendo. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos, muy buenas noches. Como les decía, es una bendición y agradezco el privilegio a mis pastores, Pastor Mario Barrios y Pastora Chiqui de Barrios, por este tiempo hermoso que nos permite compartir temas acerca de la familia que son de edificación para todos los que estamos en la casa y que nos van a bendecir. Así que, por favor, como es un discipulado, yo lo invito a que tome papel y lápiz también para que podamos ir retomando el tema que esta noche quisiera darle continuidad, que estuvimos hablando hace algunas semanas, y es que, si usted recordará, estuvimos hablando acerca de recuperar la semejanza. Para hacer un poco de introducción y recordar lo que estuvimos hablando, hablamos en Génesis capítulo 5 y versículo 1, que el Señor había hecho al hombre a su imagen y semejanza. Recordará que dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día que los creó, a semejanza de Dios los hizo. Este fue nuestro versículo inicial con el cual estamos poniendo pie de imprenta a todo lo que estamos platicando. Estuvimos hablando de la importancia como familias, que los padres, el mamá, papá, tengan conciencia de que estamos en un camino de la recuperación de la semejanza, y cómo eso es bien importante, porque al final nuestros hijos van a querer ser como los papás. Usted sabe que un niño pequeño, estuvimos hablando, ¿verdad? Cuando tiene unos niños pequeños se quieren poner los zapatos del papá, las nenas los tacones de mamá, y quieren ser como papás. Entonces ellos ven y quieren imitar lo que papá y mamá hacen. Qué mejor que imiten esa imagen que nosotros estamos queriendo también volver a recobrar, que es la imagen y la semejanza que Dios un día deseó para el ser humano. Entonces estuvimos platicando, esto solo a manera de repaso, en las anteriores enseñanzas, estuvimos platicando entonces que el Señor hizo a la humanidad a su imagen y semejanza. Cuando hablamos de semejanza, estamos hablando de un modelo, de algo que es parecido, estamos hablando de una imagen que es igual a. Entonces, el deseo original de Dios que estuvimos platicando era hacer al hombre, más bien hizo al hombre a su imagen y semejanza, porque el deseo de Dios era que el hombre fructificara, se multiplicase, y sobre todo que el plan de Dios era gobernar, que el hombre más bien que no que gobernara, sino señoreara sobre toda la creación que había hecho, sobre los peces, sobre las aves, sobre todo lo que se movía, dice su palabra en Génesis. El Señor, el deseo de Dios era que el hombre señoreara y no que fueran enseñoreados de él.
Entonces vimos cómo ese plan de Dios, incluso leímos un poco, si usted recordará, un salmo que a mí me encanta mucho y siempre lo tengo en mi corazón y le invito a que lo tenga en su corazón, que es el Salmo 82 del 6 al 7. Ese salmo se lo vuelvo a leer porque es algo que debe quedar en nuestros corazones con el plan original de Dios. Dice el Salmo 82, 6, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Vimos acá entonces en este hermoso salmo que el plan original de Dios y el deseo de Dios es compartir su eternidad con toda la humanidad, con todo aquel que cree en el Hijo de Dios, que en Jesucristo como su único y Señor y Salvador. Entonces el plan de Dios es que todo aquel que en Él crea no muera, sino tenga vida eterna. Desde un principio, cuando Dios creó al hombre, no lo creó para que muriera, no lo creó para que su existencia fuera finita, sino que el hombre fue creado para ser eterno. Lamentablemente, después de la caída de la humanidad, vemos en el capítulo 6 de Génesis que el Señor estaba cansado del pecado del hombre continuamente y entonces dijo, pondré fin, no contenderé para siempre con el hombre y le pondré a sus días 120 años. O sea que el Señor puso un límite a la edad del ser humano porque no podía eternizar el pecado. Amén. No podía eternizarse el pecado, sino que le puso un fin. Entonces todo hombre dará cuenta de un solo cuerpo, dice, y después el juicio. Entonces nosotros debemos de vivir la vida de tal forma que cuando venga el tiempo de rendir cuentas, no tengamos nada que avergonzarnos delante del Señor. Entonces viene el Señor y desde un principio el deseo de Dios era esa eternidad. Incluso estuvimos platicando que el deseo de Dios, según Eclesiastés 3:11, es que Él puso la eternidad en nuestro corazón. Dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto la eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Entonces vemos ahí claramente que el Señor ha puesto, dice, la eternidad en el corazón de los hombres. Qué precioso. Mire, Dios ya nos hizo, nos diseñó pues para ser eternos. Y ese diseño viene implícito en nosotros. Entonces lo que tenemos ahora que ver es cómo regresar a ese plan original de Dios. Al final también el Señor nos dice en Isaías que Él hizo un plan desde el principio. Y se lo leo, Isaías 46:10 dice, yo soy el que declaro el fin desde el principio, desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Quiere decir que el Señor cuando nos dejó la Biblia, no nos la dejó como un libro histórico, sino nos lo dejó como un manual de vida, donde Él desde el principio está anunciando el final, lo que va a suceder al final. Hermanos amados, el deseo y el plan de Dios es que todo aquel que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador vuelva a través de ese camino, esa verdad y esa vida al plan original de Dios, a esa eternidad que Él creó para nosotros, a esa naturaleza divina que Él preparó para nosotros como seres humanos. Ese es el plan precioso, pero también sabemos por anticipado, como Él lo dejó escrito, que todo el que no quiera nada con Dios, al final va a ser echado al lago de fuego, donde será el crujir y rechinar de dientes, junto dice con Satanás, la serpiente antigua, el falso profeta. Eso le espera al que no quiere nada con Dios. Entonces Dios, siendo un Dios tan precioso el que tenemos, justo, Él ya anunció el final. Él ya nos dice, bueno, como le dijo Moisés, pongo delante de vosotros el monte de la bendición o el monte de la maldición. Cualquiera podría decir, no, si a mí me ponen el monte de la bendición, yo voy a escoger la bendición. Y es como que lo lógico, pero no todos escogen la bendición, porque hay quienes no quieren nada con Dios y Dios es nuestra bendición, pero hay quienes no quieren saber nada del Señor. Por eso tenemos que enseñarle a nuestras generaciones a volver a las sendas antiguas, al camino del Señor, y todo empieza entendiendo que estamos, amados hermanos, en una naturaleza caída. Lo primero que tenemos que llegar a entender en este momento, y de eso se trata lo que hemos venido platicando, es que hubo un plan original del Señor, pero lamentablemente el ser humano pecó y cayó de ese plan original, fue expulsado del huerto Adán y Eva, ahorita lo vamos a ver más adelante, y entonces cuando eso sucede, resulta que la humanidad ya no está a la semejanza de Dios, sino hay una degradación. Y de eso te quisiera hablar esta noche entonces en nuestra segunda parte del tema que hemos titulado Recuperando la semejanza. Eso es lo que vamos a tratar de ver. Para poder nosotros
recuperar nuestra semejanza, lo primero que tenemos que entender y quedar muy claro es que hemos perdido esa semejanza. No sé si me estoy dando a entender. En matemáticas hay una definición que dice que el 50% de la solución de un problema es saber exactamente cuál es el problema. Porque si nosotros no tenemos conciencia de cuál es el problema, cuál es nuestra situación actual, no vamos a saber para dónde tomar, para dónde dirigir nuestros pasos. Estoy hablando de nuestra vida espiritual. Entonces, como cristianos, nosotros debemos de parar y preguntar, incluso revisarnos por dentro, preguntarle al Señor y ministrar nuestra alma y ser sinceros con Dios y decirle: Señor, ¿cómo está mi corazón delante de ti? ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Cómo está mi vida? Pedir perdón, así como ayer en la Santa Cena nos presentamos, clamamos al Señor, pedimos perdón y nos ponemos a cuentas con el Señor. Eso con el fin de poder empezar al camino de esa recuperación de la semejanza que se perdió del plan original de Dios. Entonces, como te repito, para poder entender claramente cómo estamos y hacia dónde vamos, más bien hacia dónde vamos, es necesario saber cómo estamos, ¿verdad? Tenemos que saber cuál es el problema para poder hallar esa solución. Entonces, lo primero, amados hermanos, con todo mi amor, es entender que estamos en un cuerpo de bajeza. Deuteronomio 23:3. Y esto quizás podría sonar un poco que a veces no lo queremos escuchar o no le queremos prestar atención. Pero mire lo que dice Deuteronomio 23:13. Tendrás también una estaca entre tus armas. Y será que cuando estuvieres allá afuera, cavarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento. Estas eran normas de higiene que el Señor le había puesto al pueblo de Dios cuando salían a hacer sus necesidades al campo. Pero lo que yo quiero que tomemos en cuenta en este momento, amado hermano y amada hermana, quien nos esté escuchando, es que tomemos conciencia, oye bien, tomemos conciencia que estamos en un cuerpo de bajeza. No sé si me va a entender. A veces el ser humano como que se eleva demasiado, se siente altivo. A veces, hermano, el ser humano se siente creído, se siente que lo puede todo, se olvida de Dios, se olvida de su fragilidad, de su debilidad. Y por eso he empezado esta noche con este versículo de Deuteronomio, porque como que nos vuelve a centrar y nos vuelve a enfocar en que estamos en un cuerpo, hermano, que se debilita, que se desgasta, en un cuerpo, como yo le digo, que todavía tiene que ir al baño. Entonces, como todavía estamos acá en la tierra, eso nos debe de servir para tomar conciencia que tenemos que caminar en pos de un regreso hacia la eternidad. Mire pues, mi amado hermano, ¿por qué tenemos que tener conciencia de esto? Porque el plan de Dios original no era ese. El plan de Dios es hacernos eternos. Y como dice su palabra, ¿verdad? Que este cuerpo de corrupción se va a convertir en un cuerpo incorruptible. Y que este cuerpo mortal se va a convertir en algo inmortal cuando venga el Señor por nosotros. Pero entonces nosotros tenemos que tener esa conciencia, porque si no, muchos se podrían acostumbrar a este cuerpo, se podrían acostumbrar a los deleites y placeres de la tierra y olvidarse que hay algo mejor, que hay un camino que tenemos que regresar. Entonces, sigo con el siguiente versículo que nos sigue haciendo conciencia, amado hermano, de lo que es estar en un cuerpo de bajeza. Mire lo que le dice el Señor a Ezequiel. Comerás torta de cebada, habiéndola cocido sobre excrementos humanos a la vista de ellos. Entonces el Señor le dijo: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones donde yo los arrojaré. Este versículo es un versículo fuerte también, porque el Señor estaba molesto con la actitud de Israel. Y entonces le pide al profeta que haga comida, pero que la cosa sobre excrementos humanos. De tal forma que era una humillación para el profeta, porque lo que estaba era diciendo lo que le parecía abominable al Señor de Israel. Aún el profeta intercede para que no sea sobre excrementos humanos, sino lo hizo sobre excrementos de animales. Pero imagínese usted qué humillante es esto. Pero ¿por qué el Señor permite que esto quede escrito en su palabra? Para que nosotros tomemos conciencia, amado hermano. Número uno, que estamos en este cuerpo de bajeza y que nosotros debemos de tener conciencia que estamos en la tierra y Él está en el cielo.
Nosotros debemos de ubicarnos como seres humanos en humildad, humillarnos delante del Señor y reconocer que Él es Dios, hermano. Y si por alguna razón estamos en este cuerpo de bajeza, como le repito, en este cuerpo que es como una cárcel, dice también el apóstol Pablo, ahí lo vamos a ver más adelante, es porque estamos de alguna forma siendo perfeccionados, pero que esto nos sirva para crecer y no para degradarnos más. Entonces, en este punto, hasta aquí donde vamos, si pusimos estos versículos y estamos tocando esto, es para que entendamos, amado hermano, por si a veces, por si a veces de repente nos sentimos la última, no sé, nos sentimos como, aquí no puedo decir marcas, ¿verdad? Pero la última gaseosa del desierto, le iba a decir yo. A veces el ser humano se siente como el muy importante, como el que todo lo puede, como el que no necesita nada, el que no necesita de Dios. Entonces yo quiero recordarte en esta hora que somos, hermano amado, muy vulnerables aún, que estamos en una vida que es una vida frágil, aún en medio de lo que estamos pasando, de la pandemia, las enfermedades, aún más hemos visto la fragilidad de la vida humana. Y esto nos debe hacer reflexionar en que necesitamos de Dios, en que estamos en una naturaleza caída que debe de ir en pos de la recuperación de la semejanza que un día perdió el ser humano. Y que más nosotros como sacerdotes de casa, que tengamos clara esa semejanza que debemos recuperar para que los que vienen atrás de nosotros, sean los pequeños, los hijos biológicos o espirituales, nos puedan seguir en pos de esa recuperación. Entonces, hoy quisiera adentrarme un poquito más en esa caída del hombre y cómo fue que se perdió la semejanza. Entonces, tenemos que aprender que hubo una desobediencia. Usted sabe, en capítulo 3 de Génesis, entendemos que Adán y Eva pecaron cuando comieron del fruto del árbol que estaba prohibido. Entonces la serpiente los engañó, les dijo no moriréis, pero ciertamente murieron espiritualmente hablando. Usted sabe que luego de que ellos pecaron vino una maldición. Y esto es lo que a veces no tenemos conciencia, de que hay una maldición. Por eso no podemos decir que no necesitamos de Dios, que no necesitamos de Jesús. El Señor vino en Génesis 3 y dijo que maldijo a la mujer, maldijo al hombre y maldijo la tierra. Hubo una maldición de Dios sobre estos tres entes, que es el hombre, la mujer y la tierra. De tal forma entonces que tenemos nosotros que buscar regresar a la bendición original. Por ejemplo, en Génesis 3:21 se conoce acá que cuando ellos salen del huerto, los viste de pieles, los saca del Edén para que empiecen a labrar la tierra, y entonces empieza después una reproducción del hombre, pero ya no es a la semejanza original, ya estaba fuera de la semejanza original de Dios. ¿Por qué queremos hablar de esto? Porque definitivamente cuando el hombre se empieza a reproducir en la tierra, cuando empieza a reproducirse la humanidad, ya se reproduce una humanidad caída. Lo que actualmente habita la tierra es una humanidad que está caída, que ya no está a la semejanza original del Señor. Veamos el siguiente versículo. Dice Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: wow, vamos al campo. Y Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, mire pues, no solo, aquí, usted sabe que Adán y Eva tuvieron hijos. Los primeros dos hijos fueron Caín y Abel. Pero estos dos hijos, cuando presentaron ofrenda delante del Señor, una ofrenda le fue agradable al Señor, la otra no. Entonces Caín entró en una etapa de celos y de alguna forma traía en su corazón algún daño porque él se sentía rechazado. Y entonces en ese sentir que tenía en su corazón, mató a su hermano. Entonces lo que empezamos a ver en esta naturaleza caída, oiga bien, en esta naturaleza caída se da el primer asesinato. No fue antes, sino que se da en la naturaleza caída de Adán y Eva, cuando de sus hijos sale el primer asesino. Y no solo esto, sino que entonces, cuando ya mata a su hermano, él es expulsado a la tierra de Nod, dice, a una tierra lejana. Caín es expulsado y empezamos a ver entonces que hay una generación, se podría decir, o un tiempo que el ser humano se empieza a reproducir de la descendencia de Caín,
se empieza a reproducir, pero alejado de Dios, porque Caín fue expulsado de la presencia de Dios, fue expulsado aún de la casa de sus padres, fue expulsado, y entonces él se va lejos, pero se empieza a reproducir, empieza a tener generaciones, empieza a tener descendientes, pero este es un crecimiento lejos de Dios. Más o menos, no sé cuántos años pasan, pero son muchos años los que pasan en el que ya no se buscaba al Señor, en el que ya no se presentaba ofrenda al Señor, en el que ya no se adoraba al Señor, porque ya no habían otros hijos de Adán y Eva. Pero mientras esto pasaba, sí habían generaciones descendientes de Caín que seguían creciendo y poblando, pero que estaban lejos de la voluntad de Dios. Entonces vemos acá, mire pues, el primer asesinato de la humanidad caída de Adán y Eva. Ahora miremos Génesis 4:19. Mire lo que dice: y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Entonces, imagínense, acá vemos ahora entonces que de la simiente de Caín, estamos hablando de la generación caída, ¿verdad? De Adán y Eva, pero ahora ya no solo caída, sino del primer asesino. Ahora viene que su descendiente llamado Lamec viene y es el primer hombre que toma para sí 2 mujeres. Imagínense pues cómo empieza esa degradación. Le quiero leer algo desde Génesis 4:16. Dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó la tierra de Nod al norte del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de esa ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y Enoc nació Irad, y de Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Entonces Lamec era descendiente de Caín, y mire cuánto tiempo había pasado ya, y fue el primero que toma 2 mujeres para sí. Entonces empezamos con Caín, con problemas de asesinato. Luego empezamos aquí con Lamec, con problemas de tipo sexual, y sigue la degradación. Entonces se da cuenta cómo cuando se perdió la semejanza original, cuando nos alejamos del plan de Dios, el ser humano se empieza a degradar, entra en una espiral de degradación. Bueno, pero sigamos, esto continúa. Luego en Génesis 4:21 vemos que dice: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Pero este no tocaba arpa y flauta o tocaba alabanzas precisamente para el Señor. Este se podría decir que fue el primer rockero, ¿va? Fue el primero que hizo música no para adorar a Dios ni para alabar a Dios. Entonces esta era la música del mundo. Vemos aquí cómo se fueron formando un montón de situaciones alejadas de la semejanza original. Mire cómo vamos ya avanzando en el tiempo. Génesis 4, y va avanzando y las cosas se van degradando. Allá atrás está Adán y Eva, que se quedaron prácticamente sin hijos porque uno murió y el otro fue expulsado lejos. Pero de este que fue expulsado empiezan a salir hombres y mujeres que se degradaron mucho más lejos del plan original de Dios. Veamos el siguiente. Este entonces fue inventor de instrumentos musicales, pero no para adorar a Dios, sino para amenizar festines y todo tipo de cosas que no eran para el Señor. Génesis 4:22. Este es tremendo. Sila tuvo también un hijo, se llamaba Tubal Caín, y se dedicaba a fabricar toda clase de herramientas de bronce y hierro. Su hermana se llamaba Naama. Este fue el primero que empezó a trabajar los metales, de ahí de la generación de Caín. Pero tiene mucho que ver porque lo que empezó a fabricar fue de bronce y hierro. Y cuando encontramos el bronce, cerrojos de bronce y de hierro, dice la palabra, esto se relaciona con el orgullo y la altivez. Incluso este Tubal Caín dice que fue el que fabricó utensilios de hierro, utensilios de metal. Dentro de ellos fabricaba armas para matar. Una de las armas que tenía uno de los este Tubal Caín tenía un arma, fue el que fabricó una lanzas pesadas de bronce con las que se utilizaban para destrucción. Pero sobre todo este hombre lo que representa es el orgullo, la altivez, la soberbia, el ensimismarse. Podríamos decir que representa aquellos hermanos, no hermanos, sino ustedes, amados hermanos, representa aquellos hombres y mujeres que
no tienen temor de Dios en su corazón, que ya no tienen, no reconocen a Dios en sus caminos, sino que creen ser suficientes en todo lo que hacen. Mira hasta dónde vamos. Capítulo 4, 22. Ya vimos al primer hombre que tuvo 2 mujeres, el primer asesino, el que empezó a hacer música para el mundo, y este que hace armas de guerra y representan el orgullo y la altivez. Hasta ese momento la humanidad seguía sin tener a alguien que se levantara para adorar a Dios y para seguir el principio, el deseo que Dios tenía en su corazón. Pero gracias al Señor, como los planes de Dios son perfectos, sucede que en Génesis 5:3 dice que Adán había vivido 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Aleluya. Bueno, pues, entonces mire, pues, aquí empiezan a cambiar las cosas. Ya había pasado bastante tiempo, 130 años tenía Adán, y entonces volvió a estar con su esposa y engendró a su hijo. Pero mire acá, que algo bien curioso que yo quisiera y le remarqué acá. Dice que engendró a su hijo a su semejanza. Si pudiéramos ver ahí en Génesis 5:3, le resalto en rojo, dice que Adán engendró a su hijo a su semejanza y le puso por nombre Set. Set significa sustituto, pero lo que podemos ver es que este Set, este sustituto, este nuevo hijo de Adán y Eva, ya no era al plan original de Dios cuando el Señor dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, sino ahora Set era a la semejanza de Adán. Entonces, como yo molesto a los hermanos, ¿verdad? Cuando tienen aún su bebé, ¿verdad? Yo les digo, hermano, ese bebé sí que le salió como toda su cara del hermano y de la hermana, ¿verdad? Porque no se va a parecer a sus papás, pues, entonces le salió igual, no se enoje. Entonces yo los molesto que le digo así, porque los bebés se van a parecer a sus papás. Entonces, en este caso, de la misma forma, espiritualmente hablando, cuando viene Set, el sustituto de Caín y Abel, ya es un hombre que empieza a seguir a Dios, que empieza a adorar a Dios, pero aunque ya empieza a caminar y a adorar al Señor y empieza otra vez a acercarse a los caminos del Señor, no es a la imagen y semejanza original, sino como vimos aquí en Génesis 5:3, es a la imagen y semejanza de Adán. Y en ese momento, la imagen y semejanza de Adán era caída, como lo hemos venido repitiendo. Él ya había sido expulsado al huerto. Entonces empieza una multiplicación de una humanidad que en cierta forma está caída. Y de ahí para acá sigue esa multiplicación, empiezan a buscar a Dios por un lado, empiezan por otro lado las generaciones que no quieren nada con Dios. El Señor después llama a Noé, usted sabe, después vienen las generaciones de Noé, luego empieza a trabajar con Moisés, luego viene su pueblo que saca de Egipto y toda la historia hasta llegar al tiempo de la iglesia, donde nuestro Señor Jesús viene a hacer un sacrificio perfecto por nosotros. Y entonces es hasta ahí cuando nosotros a través de Cristo tenemos esa entrada nuevamente de vuelta para tener la oportunidad de recuperar nuestra semejanza. Porque como dice su palabra, que el derramamiento de sangre y las ofrendas al Señor solo eran para el perdón de pecados, pero se tenían que hacer constantemente porque no eran perfectas. Pero cuando vino nuestro Señor Jesús, fue su sacrificio perfecto. Entonces esa ofrenda perfecta de nuestro Señor Jesús, aparte de perdonar y limpiar y borrar nuestros pecados, hoy nos puede dar acceso al camino de vuelta a casa, al camino de vuelta a esa eternidad. Entonces podemos nosotros estar conscientes que en esta hora, y es lo que en esta parte del tema, en esta etapa que vamos, es de tomar conciencia, mis amados hermanos, que estamos en una humanidad caída. ¿Por qué es importante que tomemos conciencia de esto? Porque si nosotros reconocemos nuestra humanidad caída y reconocemos cómo estamos delante del Señor, como que va a ser más fácil el arrepentimiento, el acercarnos al Señor y el reconocimiento de que somos necesitados, de que somos menesterosos de acercarnos y de regresar a los caminos del Señor. Cuando el hombre no entiende que está en esa humanidad caída, sino se cree autosuficiente en su propia opinión, en su propio consejo, en su propia prudencia,
entonces ahí está el peligro de no poder entender que tenemos que regresar a esa semejanza. El apóstol Pablo entendió esto desde mucho tiempo antes, y en el libro de Hebreos nos deja ver que estamos en una cárcel, que el cuerpo es una cárcel. Dice Hebreos 13:3, acordaos de los presos, como si estuvierais presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Wow, gloria a Dios. Mire cómo compara el hecho de estar en el cuerpo a una cárcel. Aquí el apóstol Pablo claramente nos está diciendo, acuérdense de los presos, como si vosotros estuvieras con ellos, y de los que están maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Si lo vemos de esta forma, el apóstol Pablo nos está dando a entender que este cuerpo es como una cárcel para el espíritu. Entonces nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, dice su palabra, cuando alguien muere vuelve al Padre quien lo dio. El alma va a un lugar intermedio. Si esa alma decidió seguir al Señor, va al lugar de reposo, que es el seno de Abraham, y si no, va al tormento, que es la gehenna ardiente o el infierno. Y el cuerpo pues va al cementerio, ¿verdad? Al dormitorio, ahí donde descansa también. Ahora, nosotros estamos en este cuerpo, pero nosotros somos espíritu. Incluso en varios versículos de la Biblia podemos ver que nosotros nos comparan como teas encendidas dentro de un recipiente de barro. Imagínese usted un recipiente de barro que dentro tiene una vela, una tea encendida, una luz. Entonces esa luz no va a salir hasta que se rompa el recipiente de barro exterior. Eso va a ser hasta que sea reflejado en nosotros Cristo. Cuando el Señor venga, entonces dice, le veremos tal cual es, y también nosotros nos vamos a manifestar como somos. Pero mientras tanto, debemos entender que estamos en una cárcel, que estamos en un cuerpo que nos tiene de alguna forma limitados. Pero que en el nombre de Jesús, cuando empezamos a entender esto, sabemos que hay una esperanza que no avergüenza. Por eso cuando alguien muere y es cristiano, nosotros sabemos que no muere, sino duerme. Por eso el Señor dijo, Lázaro no muere, duerme, porque sabemos que al que espera en el Señor, aún los muertos en Cristo, dice, vivirán. Bueno, aparte de que el apóstol Pablo sabía que estábamos en un cuerpo como cárcel, también habló que estábamos en un cuerpo de bajeza. Por eso empezamos hablando en esta noche de que el cuerpo tiene necesidades y limitaciones. Miren lo que dice en Filipenses 3:21. El cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Gloria a Dios. Mire qué precioso versículo. Por el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, con el poder con el cual sujeta todas las cosas. Ese es el poder del Espíritu Santo, como dice su palabra también. Y aquel que levantó de entre los muertos a Cristo, también es capaz de levantarlos a ustedes de en medio de los muertos. ¿Cuántos dicen amén ahí en la casa donde están? Entonces miremos y con esto quisiera yo afirmar e ir aterrizando la idea de que nosotros estamos en un cuerpo de bajeza, para ir afirmando que necesitamos tener conciencia para regresar. Quiero leerle otra versión en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal, el cuerpo de bajeza, y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual a Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Entonces podemos ver acá que el deseo de Dios, otra vez, es convertir este cuerpo mortal en inmortal. Este cuerpo corruptible que se está agotando, acabando, en algo incorruptible. Y ese debe ser el deseo que haya en nuestro corazón. Amén. Porque cuando empezamos a entender esto, entonces empezamos a caminar en el deseo y los planes de Dios. Por eso dice, pedís y no recibís, porque solo pedís para vuestros propios deleites. En cambio, cuando empezamos a pedir conforme al deseo de Dios, ¿cuál es el deseo de Dios? Bueno, cambiar este cuerpo mortal en inmortal. Entonces, ¿qué deberíamos estar pidiéndole al Señor? Que nos ayude a entender esto y a ser santos para que podamos alcanzar esa transformación.
Ese es el deseo del Señor en nuestro corazón. Miren lo que dice 1 Corintios, solo se lo leo a manera de referencia. 1 Corintios 15:42 dice: lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Mire qué preciosa palabra. Quiere decir entonces que nos van a dar un cuerpo, pero en otra dimensión. Al final, si ustedes se recordarán cuando empezamos hablando en las primeras etapas de este tema, hablamos que en el deseo original de Dios, Adán y Eva estaban en el huerto, pero no eran, su cuerpo no era de carne y sangre, sino eran seres lumínicos. Entonces al final nosotros, cuando el Señor Jesús viene y derrama toda su sangre, derrama en la tierra, Él cuando resucita en un cuerpo glorificado ya no tiene sangre. Y el deseo de Dios al final es que nosotros seamos cambiados de esa sangre y entonces vuelva esa luz a nosotros. Por eso dice: vosotros sois la luz, la sal. Al final viene esa transformación, vamos a llegar a ser nuevamente la idea original, el deseo original de Dios que se perdió, tiene que volver a ser. Pero nosotros lo tenemos que anhelar, lo tenemos que entender, porque si no, no vamos a ser partícipes de eso precioso. Miren lo que dice 1 Corintios 15:48. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Usted que le gusta echarse esas, pues está bien, gloria a Dios, hermanas, hermanos que se echan aquí que crema para las patas de no sé qué acá, que crema acá para las no sé qué, y que se echas a sus máscaras negras en la noche o de cualquier color verde, se pone tomate o aquí no sé qué, gloria a Dios, qué bueno que se mire hermoso, hermosa, pero quiero decirle algo con toda honestidad y con todo amor. Les digo, amados hermanos, mire como el apóstol Pablo aquí hablando con amor. Nuestros cuerpos físicos no van a heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden entrar ni durarán para siempre. Oiga esto. Pero permítame revelarles un secreto maravilloso. Mire qué lindo habla aquí el apóstol Pablo. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Y nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Aleluya. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está sepulcro? ¿Dónde está muerto tu victoria, sepulcro tu aguijón? Aquí se está glorificando el Señor al decir que viene un tiempo, amados hermanos. Yo espero que usted lo crea y lo viva y viva en pos de ese camino. Cuando vendrá esa transformación, cuando sonará la trompeta, sonará, sonará, sonará la trompeta en Sión, sonará, aleluya, hermano, y suena el llamado para los hijos de Dios. Entonces, como dice nuestro apóstol, nos vamos, corazones, dice él, nos vamos. Y entonces va a suceder. Y aquí hay una promesa, cuando dice: os digo un secreto maravilloso. Esto lo vamos a profundizar en la cuarta parte de este tema cuando veamos ya el rapto final de la iglesia. Pero aquí hay un misterio que el apóstol Pablo adelanta. Dice: no todos moriremos, no todos dormiremos, dice, sino los que estemos vivos. Entonces él se incluye entre los que van a ser arrebatados sin ver muerte. Entonces hay una esperanza, y esa es una esperanza preciosa. Mire, hermano, el Señor ya está pronto a venir. Entonces a esta generación que nos tocó vivir este tiempo,
usted que está oyendo este mensaje, amado hermano, amada hermana, los que estamos en este momento vivos, tenemos la oportunidad, oiga bien, y hay una gran probabilidad, porque el Señor viene pronto y ya no tarda en venir, en que nosotros no veamos muerte. Mire, imagínense eso, qué lindo. Porque los muertos en Cristo pues van a resucitar, pero en algún momento vieron corrupción. Pero los que estemos vivos, si el Señor viene esta noche, si el Señor viene mañana y en el nombre de Jesús todavía estamos vivos, entonces no veremos corrupción, no veremos muerte, no va a pasar el cuerpo por esa etapa de corrupción. Qué lindo, hermano. Yo vivo esperanzado, vivo creyendo eso, cada día esperando al Señor, porque qué lindo es llegar a ver al Señor sin ver muerte, sin pasar por esa etapa. Eso es algo, yo no sé si usted lo espera, lo cree y lo anhela, pero yo se lo cuento, porque aquí lo dice el apóstol Pablo, ¿eh? Permítame, así como miren, permítame revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. O sea que hay una parte que va a ser transformada sin ver muerte. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos reciben? Yo lo recibo, lo espero y lo creo. Y esas deben ser las cosas que nos ilusionen, que nos emocionen. Gloria a Dios por tu cheque de fin de mes que te dieron el fin de semana pasado. Gloria a Dios por las bendiciones, por lo que alcanzas, por todas las metas que te propones. Gloria a Dios. Pero dice el Señor Jesús, les dijo a sus discípulos, miren, no se regocijen porque se les sujetan los demonios. Regocíjense porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si algo nos debemos de gozar, es de haber conocido al Señor. Que el Señor te bendiga, te guarde y te prospere en todo. Y que puedas poder, a través de esta palabra en el nombre de Jesús, encontrar el camino de vuelta a la semejanza que un día se perdió. Y que tú y los de tu casa sean salvos, sean arrebatados y sean alcanzados por la misericordia del Señor. Vamos a orar y nos vemos en el próximo programa, si Dios lo permite, dentro de 8 días. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, papito, por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, por bendecirnos. Te pedimos, Señor, que esta palabra quede en nuestros corazones, nos marque y nos ayude a vivir cada día conforme a la voluntad que está en ti, Señor. Ayúdanos, guárdanos, no permitas que nuestro pie resbale ni retroceda, Señor. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Buenas noches.